Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar y en esta ocasión les voy a mostrar cómo es que debemos actualizar el BIOS en una tarjeta madre Asus. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es, si estamos en Windows, es apagar o reiniciar nuestra computadora. Al momento que nos da el pantallazo del BIOS, que da la opción de apretar F1, F2 o la tecla del, lo hacemos inmediatamente, lo cual nos debería de dar acceso al BIOS. En el BIOS o en la pantalla que se muestra por defecto, por lo general se muestra la versión que tenemos actualmente. Y este es el primer paso para saber si realmente necesitamos actualizar el BIOS o si podemos actualizar el BIOS. En nuestro caso tenemos la versión 0707 del 2020. Vemos otros datos más sobre el CPU que tenemos instalado, memorias, la cantidad de memoria RAM, etc. Igual si nos vamos en el caso de las tarjetas madres Asus, tienen dos modos, avanzado y experto. Si nos vamos al modo fácil, Easy, Z Mode, se muestra una versión más resumida de la información. Podemos ver la herramienta que se utiliza para actualizar el BIOS cuando tengamos todo preparado. Una vez de regreso a Windows, procederemos a abrir cualquier explorador de internet y nos dirigimos a la página de Asus Download Center en inglés, donde tendremos la opción de introducir o teclear o escribir el nombre de la tarjeta madre en específico que estamos utilizando o hacer una búsqueda por producto. En nuestro caso, escribimos Asus ROG 12 número romano Hero en inglés y nos da algunas opciones. Elegimos la opción Wi-Fi, que es la que tenemos en nuestro caso. Nos vamos a la página de la tarjeta madre, directo a Driver y Utility, controladores y utilidades, y a la subsección de BIOS y Firmware. Vemos las últimas versiones, buscamos la que tenemos actualmente, 0707. Hay que leer los detalles, los comentarios, que a veces algunas compañías como Asus tienen condiciones para irte a una versión más adelante. Te piden que tengas ciertas versiones anteriores antes de saltar a la última. En nuestro caso, como queremos demostrar las tres maneras de actualizar el BIOS en las tarjetas madres Asus, descargamos la siguiente versión, 0804. Descargamos el archivo comprimido. Viene con dos archivos, uno que se llama BIOS Renamer, que básicamente nombra el archivo, le cambia el nombre y lo deja con la misma extensión .cap. En este caso M112H.cap. Lo podemos hacer manualmente, pero quisieron evitar problemas y crear una aplicación sencilla en Windows para hacer esa conversión del nombre o renombre del archivo. A continuación, lo copiamos a nuestra memoria USB, que idealmente pueden usar cualquier memoria USB siempre y cuando puede ser cualquiera de las viejas de 2.0, 3.0, 1.0, pero idealmente que esté formateada en FAT16 o FAT32. Pues asumiendo que ya tienen ese proceso completado, solamente copian el archivo, al menos el archivo M12H.cap, y después de ello habrá que reiniciar el equipo dejando la memoria conectada en la tarjeta madre. Una vez de nuevo en el BIOS o BIOS Asus, procedemos a irnos a la utilidad Asus EZ-Flash o EZ-Flash 3 en este caso. Una vez ahí, buscamos el dispositivo de almacenamiento o la memoria USB que tenemos conectada. Van a haber otras unidades de disco si es que tienen más de un disco en su computadora, pero de seguro la unidad con menor tamaño, lo más que es la memoria USB. En nuestro caso es la unidad FS4. La seleccionamos y se nos muestra la información que la contiene. En este caso también está el archivo M12H.cap. Le damos clic, nos pregunta que si deseamos leer, la lee y nos confirma la versión 0804, que efectivamente es la que queremos instalar. Le damos otra vez que sí e inicia con el proceso de lectura y verificación de ese archivo. Este proceso puede tardar varios minutos, no hay un tiempo determinado. Cabe mencionar que una vez que iniciamos con ese proceso, es importante no interrumpirlo. No hay que apagar el equipo porque algo pasó, ni reiniciarlo o resetearlo. Entonces, si usa una laptop, es importante que
esté conectada a la corriente eléctrica y no esté usando la batería. Si estás en una computadora de escritorio, bueno, lo ideal es que viva en un área donde la energía no se vaya muy frecuentemente. Y si es así, ideal tengan un no breaker, un aparato que te da unos minutos más de energía, que te permite terminar unas últimas tareas y apagar el equipo correctamente. Ese podría ser una forma de evadir una falta de energía repentina en tu localidad, en tu región. Es por ello que se dice abiertamente en las páginas como Asus, en su documentación, que es muy riesgoso actualizar el BIOS, porque ellos no pueden controlar las condiciones al momento de iniciar la instalación o la actualización del BIOS. Pero si tenemos control de esas condiciones, que es mantener la energía, haber leído la documentación del BIOS y las versiones que están y los requerimientos, preparar la USB, no debería haber problema en actualizar el BIOS. En un momento más, la pantalla se va a poner oscura con otra información, por lo general indicando que por favor no interrumpamos la actualización, como apagando o resistiendo la máquina. Y después debería de mostrar la pantalla de test del inicio y nos pedirá, aparte de confirmar la versión nueva, nos pedirá que accedamos a la nueva versión actualizada del BIOS, por lo general con la tecla F1, F2 o F3. Como les mencionaba hace unos momentos, nos muestra la pantalla del check del test inicial, del examen inicial, donde nos muestra la versión del BIOS, que es la 0804, lo que quiere decir que se actualizó correctamente, y nos pide que entremos al BIOS para revisar la configuración actual o cargar la configuración por defecto. En nuestro caso, aún permanecemos en el BIOS, por lo tanto procedemos a guardar la configuración por default para reiniciar la máquina y entrar a Windows, ya que en nuestra segunda manera de utilizar el BIOS en tarjetas Asus vamos a abordar utilizando la utilidad que Asus proporciona para inicializar la actualización del BIOS desde Windows. Como lo hicimos anteriormente, una vez en Windows nos vamos de nueva cuenta a la página de descarga de la tarjeta madre, pero esta vez a Drivers and Tools, controladores y herramientas, seleccionamos la versión de Windows que corresponde, en esta versión 10. Como está en utilidad, Utilities, y la aplicación que queremos instalar es Asus EZ Update, Asus EZ Update. En su última versión no es disponible, no hay nada después del 2021. La descargamos y luego procedemos a descomprimir el archivo descargado. Y a continuación ejecutamos el archivo asus setup.exe. Una vez ejecutada la aplicación, nos da la opción en este caso de instalar otras utilidades. Ustedes solamente necesitarían EZ Update o EZ Update. En mi caso no me importa, voy a instalar todo. Una vez completada la instalación, nos va a pedir que reiniciemos el equipo y procedemos con ello. 6 horas y media después. De vuelta en Windows, procedemos a abrir la utilidad de Asus o la suite de Asus con las diferentes utilidades. Nos vamos al menú respectivo para buscar EZ Update. Lo seleccionamos y en esta pantalla podemos apreciar en la parte superior derecha que tenemos la versión del BIOS 0804 y que nos da la opción de seleccionar el archivo del BIOS para actualizarlo. Por ende, tenemos que nuevamente ir a la página de Asus para descargar, en nuestro caso, la siguiente versión del BIOS, que en nuestro caso sería la versión 0901 del 2020, de noviembre 18 de 2020. Descomprimimos el archivo, nuevamente ejecutamos el script que va a renombrar el archivo, copiamos la dirección de donde se encuentra el archivo localizado en nuestra computadora y pegamos esta dirección en el cuadro de búsqueda
de la aplicación Easy Update para que pueda detectar el archivo del BIOS correspondiente. Lo seleccionamos, clic abrir, lo lee. Vemos que efectivamente lo lee, lo reconoce como 0901 y le damos clic en actualización. Nos va a pedir que aceptemos la actualización, le damos a aceptar, el proceso comienza y inmediatamente nos pide reiniciar la computadora. Se reinicia el equipo y va a continuar con el proceso de actualización desde la utilidad del BIOS, pero sin nuestra interacción. Esta es la diferencia. Durante el proceso, aquí nos muestra más detalles, donde limpia la base de datos y luego comienza a actualizar los diferentes sectores o áreas de este BIOS. Después de unos momentos lo actualiza, nos dice que satisfactoriamente se ha actualizado. En esta tarjeta madre en particular también actualiza el BIOS o el firmware de una utilidad LED llamada Aura. Una vez que complete esta actualización, nos va a pedir nuevamente que entremos el BIOS con F1, F2 o F3 para al menos grabar la configuración por defecto y en consecuencia poder tener acceso a Windows nuevamente. En nuestra tercera y última opción para actualizar el BIOS en la tarjeta madre Asus, nuestra tarjeta de video Intel nos indica que Resizable Bar no está habilitado o no está soportado. Lo más seguro es que, como tenemos una versión del BIOS del 2020, de noviembre del 2020, lo más seguro es que Resizable Bar todavía no había sido introducido en esta versión o en versiones anteriores del BIOS. Y lo que tenemos que hacer ahora es dirigirnos nuevamente a la página de descarga de Asus, a la sección de BIOS y ejecutar la siguiente o descargar la siguiente versión de BIOS, que esperemos que sea la que incorpora la introducción del setting o del parámetro con Resizable Bar. Descargamos el archivo comprimido, lo descomprimimos como lo hicimos anteriormente, copiamos, renombramos el archivo para que sea solamente el nombre que pide el equipo, .cap, lo copiamos a la memoria USB, reemplazando cualquier otro que tengamos anteriormente. Y en esta manera de actualizar el BIOS requiere que conectemos la USB o la memoria USB donde copiamos esta versión del BIOS, que es la 1003, que lo conectemos en una entrada de USB que está particularmente indicada en la parte trasera como BIOS y apaguemos el equipo. Una vez apagado el equipo, sin quitarle la corriente a la fuente de poder y con la memoria conectada en el puerto USB correspondiente como BIOS, van a notar que hay dos botones en la parte trasera, uno que por lo general dice BIOS y el otro dice Clear CMOS. En esta ocasión solamente nos interesa el botón BIOS. Por lo general se activa después de presionar por unos segundos y debería de comenzar a parpadear en cierta cadencia, en cierta velocidad o intervalos, y se van conforme va terminando de actualizar el BIOS que está en la memoria. La cadencia o los intervalos del LED, en este caso azul, aumentan, ¿no? Se hacen más cortos. Cuando totalmente deje de parpadear por un rato, significa que nuestro BIOS se ha actualizado. Recuerden, gente, que estas tres maneras de actualizar el BIOS son particulares de Asus, de las últimas tarjetas Asus de las que han salido en los últimos años, y otros fabricantes como Gigabyte, MSI, etcétera, podrán tener unos métodos de actualización similares o un poco diferentes. Si han tenido algún problema con la actualización del BIOS, déjenlo en los comentarios y probablemente veré cómo puedo ayudarles.